combatir. De octubre de 13 a febrero de 14 va a estar el embargo de armas sin vigencia y va a ir permitiendo que los revolucionarios del norte, los constitucionalistas, cobren fuerza y que Huerta tenga que empezar a enfrentar tres frentes militares que están en su contra. Por un lado, los constitucionalistas, encabezados por Venustiano Carranza; por otro lado, los zapatistas en el sur, encabezados por Zapata. Estos dos grupos nunca combatieron juntos. Sí, esto también quiero acentuarlo, porque es como la revolución. Un grupo era el zapatista, con sus problemas, sus dificultades para hacer la guerra, y por otro lado estaba el constitucionalista. Y de una tercera manera, la presencia y la amenaza de Estados Unidos. Es decir, son tres frentes los que tiene abiertos Huerta. De febrero a julio lo que vamos a ver es que precisamente después de haber levantado el embargo de armas a Estados Unidos, lo que decide es impedir que le lleguen armas a Victoriano Huerta, y entonces bueno, pues va a bloquear con mayor insistencia nuestro país hasta que ocurre la intervención norteamericana a Veracruz y empieza el declive absoluto del gobierno, que no puede ya controlar la situación de ninguna manera, y renuncia el 15 de julio de 1914. A lo largo de 13, la fuerza con la que combatió Huerta particularmente fue con la situación política que tenía encima y la negativa del gobierno de Estados Unidos para reconocer su gobierno. La pregunta bueno, que surge es: ¿quién era Victoriano Huerta? Él nace en Jalisco, siempre se destacó lo importante que era en él la presencia de sangre indígena. Incluso Andrés Molina Enríquez va a decir que precisamente el hecho de que él tenga esa sangre indígena es lo que podría llevar a que tuviera éxito su gobierno. Estamos hablando de Andrés Molina Enríquez, uno de los pensadores más importantes de principios del siglo. Es decir, para muchos en ese momento Huerta representa una posibilidad de controlar lo que pasa en el país. Regularmente, e incluso los autores contemporáneos como Alan Knight insisten en que lo que encabezó Victoriano Huerta es una contrarrevolución, que es un movimiento contrarrevolucionario. Lo que yo he sostenido es que Huerta se plantea a los mexicanos como una tercera opción. Él no es la restauración porfiriana porque reconoce los problemas que ha planteado la revolución como reales, reconoce que hay un problema agrario, reconoce que hay un problema obrero, reconoce que hay que trabajar en ese sentido, pero por otro lado insiste en que esto tiene que ser a través del orden, es decir, mantiene unas ideas del viejo régimen y mantiene otras por parte de la revolución. La vida de Huerta es una vida de trabajo, de esfuerzo dentro de lo militar. También se ha planteado muchísimas veces que era algo así menos que un salvaje, un incivilizado, un bruto total y absoluto, ¿no? Creo que lo que hay que destacar es que se trataba de un militar que como en ese momento ocurría, eran militares de mano dura. Él por razones de salud tiene que pedir una licencia, se retira, va a trabajar en Monterrey, en Nuevo León, con Bernardo Reyes, y se reincorpora al ejército cuando estalla la revolución. Es decir, finalmente él considera que su obligación es estar del lado de la defensa de la institución presidencial. Entonces vuelve a combatir. A él le corresponde acompañar a Porfirio Díaz hasta Veracruz cuando renuncia, y para 1912, después del fracaso de González Salas para enfrentar a Orozco, lo mandan a él y él tiene éxito.
Aunque el movimiento rosquista no desaparece del todo, se logra controlar la situación en Chihuahua. Esto lo va a conducir directamente al ascenso más alto, y a ser general de división, y ya en 1913, pues a esta situación de la que hablábamos, de ser el comandante, el jefe de las armas en la Ciudad de México. Él va a asumir la presidencia, y esta expresión no se la asigné yo, él la dice: va a conseguir la paz, cueste lo que cueste. Lo que nosotros podemos percibir a lo largo de su gobierno, que fue un gobierno sumamente inestable, hubo muchos cambios de gabinete, y no gabinete en pleno, sino uno a uno. Se van a llevar a cabo muchas reformas de carácter educativo, laboral, judicial, militar e incluso agrarias. Todas estas medidas, todas las que se instrumentaron durante su gobierno, fueron desconocidas por el gobierno carrancista cuando ocupó la Ciudad de México. Muchas de estas medidas no pudieron más que aplicarse en la zona controlada por el huertismo, y no en las zonas, por supuesto, que controlaban los revolucionarios. Es muy interesante, es el gabinete que impuso el Pacto de la Ciudadela, y van a ser hombres destacados en las tareas que realizaban. León de la Barra no solo había sido ya presidente de la República, sino que era un hombre reconocido en cuanto a su manejo del derecho internacional. Después que sale de México, incluso él va a ocupar cargos muy importantes durante los arreglos de paz de la Primera Guerra Mundial. Eso les da una idea también de la personalidad de este hombre. Está Manuel Mondragón, que es general, es el que ocupa la Secretaría de Guerra, y que, aunque se decía que había hecho algunos malos manejos dentro del ejército, se le llegó a acusar de corrupción, era también innovador de un fusil que se llamó fusil Mondragón, y que se fabricaba en Francia. Estará Rodolfo Reyes, el hijo de don Bernardo Reyes, que se va a ocupar de la Secretaría de Justicia, y a través de eso va a tratar de impulsar una reforma a la impartición de justicia en el país. Estará Jorge Bestañol en la Secretaría de Instrucción Pública, con un proyecto muy interesante que había tratado de impulsar en las postrimerías del gobierno de Porfirio Díaz. En cuestiones laborales, Madero había dejado establecido el Departamento del Trabajo. El Departamento del Trabajo era un enlace entre los trabajadores y las empresas para tratar de llegar a arreglos en el momento que había alguna crisis. No tenía el carácter que tiene ahora la Secretaría del Trabajo como árbitro de los conflictos, sino es un participante de buena fe que trata de intervenir para llegar a los arreglos. Este departamento con Huerta se mantiene y va a seguir funcionando. A través de este departamento se va a intentar que aparezca una organización obrera no independiente, pero sí una organización obrera que pueda darle causa a las demandas de los trabajadores. Y desde luego a la gente más radical, como podría ser los que militaron en el Partido Liberal Mexicano en su última etapa, como Antonio Soto y Gama, se les perseguirá. Incluso de esta última etapa, gente como Soto y Gama se va a refugiar en la zona zapatista para trabajar con ellos. Pero el hecho de que se persiga a estos radicales, insisto, no es obstáculo para que se intente esta otra organización más sometida a las cuestiones de los planteamientos gubernamentales, siempre y cuando haya una reciprocidad. Y así vemos que durante el gobierno de Huerta se establece el descanso dominical por primera vez en nuestro país. A lo mejor suena como muy poquita cosa ahorita, pero cuando se vive una época en donde no hay descanso a la semana, bueno, pues es una novedad